Ok, continuamos entonces con este pequeño curso introductorio a Illustrator. Y como nos quedamos en el capítulo pasado, en el video pasado, pues solo tenemos esta forma de acá. Quiero hacer algo importante. ¿Qué pasa de pronto si nosotros en nuestra interfaz de usuario tenemos todas estas herramientas desorganizadas o hay algo que de pronto no nos aparece? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de dos maneras. Podemos venir acá, donde pueden ver este cuadrito, donde dice cambiar espacio de trabajo. Y le puedo decir aquí donde dice restaurar aspectos esenciales clásicos. Él me lo va a cuadrar. Cuando de pronto no nos salga aquí o no llegue a como estaba preestablecido, que también cambia mucho, sobre todo con las nuevas versiones de Illustrator, yo puedo venir también por acá, buscar en ventana, y miren que por acá voy a encontrar algo que tiene que ver con el espacio de trabajo. Cuando no lo encuentre allá, entonces le voy a decir acá restaurar aspectos esenciales clásicos. Es importante que sean clásicos porque de esta manera pues voy a trabajar con lo que viene por defecto en Illustrator, que la mayoría tiene. Muy bien, aquí entonces tenemos la herramienta selección, tenemos la herramienta selección directa. Hago hincapié aquí, si dejo presionada la tecla con el clic en la rayita, quiere decir que cada una de estas herramientas que tiene una pequeña flechita al lado va a tener más herramientas dentro. Entonces aquí es importante entender esta herramienta selección y herramienta selección directa. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir manipular la parte de los vectores. Después hablaríamos de la diferencia de lo que es una imagen RIP o en píxeles y una imagen vectorial. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un trabajo con imágenes vectoriales. Entonces yo puedo venir acá donde están las formas, doy clic sostenido para que me despeje estas herramientas y supongamos que quiero hacer un cuadro. Selecciono un cuadro y lo dibujo como tal. De esta manera yo ya tengo un cuadro. ¿Qué pasa? Este cuadro, si lo toco con selección, nótese que este cuadro es totalmente blanco y tiene estas rayitas, este contorno. ¿Qué pasa? Es muy importante que entendamos que cada vez que seleccionemos una herramienta me va a cambiar toda esta barra de propiedades acá arriba. Esto siempre me va a cambiar. ¿Para qué? Son las propiedades de la herramienta que estoy seleccionando. Si yo selecciono esta de aquí, vamos a ver que en algunos casos cuando la herramienta esté establecida va a cambiar como tal. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. La mayoría se va a mantener uniforme porque nosotros trabajamos con trazados y con contornos, pero siempre va a ser un cambio aquí. Voy a venir acá y voy a seleccionar una elipse. Ahora, de estas dos va a depender el color del contorno y el color del trazo, tal como lo vemos aquí, muy similar a otro software. Si yo vengo y doy aquí un clic, tengo unos colores ya preestablecidos que puedo utilizar y digamos que quiero que mi color sea este y que el contorno sea este verde, como para que se note la diferencia. Entonces si vengo y dibujo, nótense que acabo de crear una elipse de este color, como tal, podemos observar. Ahora, si yo quiero coger o elaborar herramientas o formas que sean totalmente simétricas, yo presiono la tecla Shift. Al hacer yo Shift, nótense muy bien que con clic sostenido, él no permite que se escale desproporcional. Si yo suelto Shift, pues se va a escalar desproporcional. Pero si presiono Shift, voy a continuar con esto. Si yo necesito seleccionar todo, sea para eliminar o para lo que sea, puedo darle suprimir y listo. Ahora podemos venir y vamos a cambiar este color, pero lo vamos a hacer de una manera más libre. Entonces voy a venir acá, le voy a dar doble clic y aquí ya puedo seleccionar por el selector de colores unos colores más libres en este aspecto. Recuerden que estamos trabajando en una muestra de CMYK. Le voy a dar OK. Luego puedo darle clic y noten que cada vez que yo doy un clic, uno se pone encima del otro. ¿Qué quiere decir esto? Estoy seleccionando el relleno o estoy seleccionando el trazo. Puedo dar doble clic y voy a cambiar el color. Muy bien. Ahora,
de manera básica, nótense que aquí al lado de estos dos tengo también el trazo. Y yo con el trazo puedo dar el clic aquí y él me puede aumentar el trazo. Voy a dejarlo en 16 para que notemos lo exagerado que es. Y de la misma manera voy a venir aquí con clic sostenido y voy a seleccionar la estrella. Y voy a crear una estrella. No lo pueden ver. Ahora voy a crear una estrella con Shift. Y miren que ya la estrella me crea más equidistantemente. Son como los manejos básicos. Ahora, ¿por qué mencionábamos entonces que cuando yo iba creando esto con cubitos, vamos a cambiarle el color? Si lo tengo seleccionado, puedo cambiar el color. Si no lo tengo seleccionado y cambio de 0, puedo empezar con otra herramienta. Entonces, si yo quisiera ir acá, solo para que entendamos, y vengo y dibujo, miren que tengo aquí un cambio de elementos. ¿Por qué es tan importante esta herramienta? Que vemos aquí que es herramienta selección directa. ¿Qué va a pasar con esta herramienta? Esta herramienta, al yo tocar, me permite manipular los nodos de esta parte. Estos pequeños cuadritos que forman las figuras se llaman nodos. Entonces me va a permitir manipular los nodos para yo poder trabajar. De esta manera es que uno empieza a editar muchas cosas en Illustrator como tal. Ahora vamos a aprovechar con esta misma herramienta que hay una composición o una función bastante interesante para yo acercarme o alejarme con mi vista. En Illustrator yo doy control menos para alejarme y control más. ¿Qué va a pasar aquí? Antes de seguir con esta herramienta selección directa, cuando yo me acerco a una imagen vectorial y me acerco y me acerco y me acerco, nótense que en la imagen vectorial yo no voy a notar que se pixeló, porque no es un sistema RIF, es un sistema de vector, y el vector tiene la capacidad de permanecer con su resolución intacta. Obviamente todas las imágenes sirven en distintas naturalezas y distintos proyectos, no significa que voy a usar siempre Illustrator, no, son funciones que se adecuan a ellos. Entonces, con esta herramienta selección directa, la cual el atajo de teclado es A, yo presiono A, nótense que en las figuras que tienen un ángulo, cuando hablo de ángulo, hablo precisamente de esto, es importante, cuando yo hablo de un ángulo, hablo precisamente de esto. Esto es un ángulo, esto es un ángulo, esto es un ángulo. Es muy importante entender que eso es un ángulo, porque si yo hago una circunferencia, una elipse, esto no tiene ángulos. Entonces eso lo tengo que tener muy en cuenta. Estos no son ángulos. Entonces aquí, al no tener ángulos, pues no podría activarse esa herramienta. Es importante decirlo porque hay veces personas que buscan ese tipo de herramientas donde vamos a hacer. Entonces, al yo seleccionar y presionar la tecla A, nótense que aquí aparecen unos pequeños circulitos. ¿Qué quieren decir estos circulitos? Que si yo selecciono todo al mismo tiempo y muevo el circulito, noten que el ángulo se va a curvear. ¿Ahí? De la misma manera, yo puedo seleccionar solo un ángulo. ¿Cómo hago eso? Simplemente vengo, toco un lado, doy un clic afuera y toco adentro un lado y miren que solo se activa un ángulo. Entonces yo también podría modificar solo el ángulo que necesito, teniendo en cuenta que siempre debe ser una herramienta que tenga ángulos, si no, no es posible. Muy bien, para yo eliminar algo, simplemente selecciono y le doy suprimir. Entonces aquí tenemos esta herramienta, estas formas, y de aquí para acá tenemos la herramienta pluma, que la vamos a ver un poquito más extenso en otro lado, herramienta texto, y tengo esta herramienta que está al lado de la de forma, donde yo puedo crear simplemente líneas con clic sostenido para ver dónde quiero crear las composiciones. De la misma manera
herramienta arco, voy a subir un poco y voy a cambiar el color para que se note la diferencia. Véanlo ahí. También lo puedo crear libre o con Shift. De esta manera aquí, miren que me permite crear ángulos. Aquí también tengo elipse espiral. Muy bien. Y cuadrícula, para que lo vamos entendiendo. Antes de terminar esta partecita quisiera agregar entonces que la mayoría de estas herramientas tienen una función muy interesante. Si yo por ejemplo quisiese crear una elipse, voy a hacer lo siguiente. Con la elipse voy a venir y antes de crear la selecciono, doy un enter y doy clic. Repito, doy un cliccito, la selecciono, doy un enter y doy un clic. Al dar un clic, él me permite hacer esto, no clic sostenido, solo un cliccito. Cuando me da un cliccito, él me permite sacar este tipo de menú, submenú. Este menú aplica para casi todas las herramientas también que vamos a ver aquí que se crean. Con este submenú yo le puedo decir que en vez de 10 segmentos, voy a dejarlo así para que vean, voy a hacer solo 10 segmentos. Solo 10 segmentos, tengo aquí, perfecto. Ahora voy a dar un clic aquí y un clic acá. Y miren que en 10 segmentos voy a convertir este en 30. Y el decaimiento voy a cambiarlo a unos 90. Cuando le digo aquí, voy a decirle que sea al inverso, que la espiral sea al inverso. Voy a darle OK y miren que al darle OK me la creo. Como pueden ver, hay una diferencia entre una y otra porque cambié esos parámetros. Esos parámetros también se aplican, voy a cambiar el color, a las otras herramientas. Con esos otros parámetros, ¿qué voy a hacer? Con esta herramienta rectangular, otra vez un cliccito y él me va a regalar todo esto submenú. En este caso, como hice una cuadrícula, seleccioné la herramienta cuadrícula. Recuerden, todas estas herramientas están aquí, es de probar para qué sirven, que eso es importante. Vengo acá y le voy a decir que necesito 15, solo por exagerar, y aquí 10. Le voy a dar OK y noten que aparece ya hecha aquí. Listo. Si yo la dibujo es diferente, porque aunque tiene las mismas 15 y las mismas 10 celdas, yo puedo manipular a preferencia donde la necesite. Si quiero de esta manera o de esta manera o con Shift. O sea, eso es importante manejarlo mientras empezamos a trabajar con la pluma, porque con las herramientas va a ser similar. Yo vengo y puedo hacer estos espacios y con la herramienta selección directa, recuerden que yo puedo hacer estos cambios. Eso es importante. Hay que tratar en otro software que se trabaje dentro de la cuadrícula. No es estrictamente necesario porque yo puedo tener elementos por acá y después venir a colocarlos. Pero de pronto cuando quedan cosas por acá abajo y no sé qué sucede, me pueden quedar en el diseño final sin saber. Para navegar entonces respecto a donde quiero estar, por ejemplo vemos que aquí está la cuadrícula, pero no podemos ver dónde está. Tenemos que venir a esta parte y con la barra espaciadora, al yo presionar la barra espaciadora, ahí la tengo presionada, noten que sale una manito. Al salir esa manito yo simplemente vengo y muevo con clic sostenido y me puedo desplazar en el espacio de trabajo. Entonces yo como trabajo o me desplazo en el espacio de trabajo con la manito, doy un clic sostenido o control menos y control más para poder mirar dónde puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, para próximos trabajos es importante que empecemos a manejar los elementos de forma, estos elementos de segmento de línea, arco y espiral para hacer algunas conexiones y que sepamos dónde empezar a colocar nuestros objetos. Por el momento es todo, seguimos con el otro tutorial más adelante.